Mi nombre es Daniel Enrique Moreno Caicedo, estudiante de la Universidad Libre de la carrera de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Este trabajo es para la materia de prácticas corporales, dirigida por el docente Diego Fabián Mata. Vamos a trabajar el concepto de cultura corporal y también vamos a trabajar algunas de las otras prácticas corporales. Entonces, para empezar vamos a trabajar la práctica corporal conocida como actividad física. Esta es de carácter informal, son movimientos muy básicos, muy suaves, no requieren de mucha exigencia y puede utilizarse para activar nuestros músculos, activar el cuerpo. Entonces, para esta actividad voy a hacer unos pequeños saltos en estrella. Entonces, continuamos con eso. Voy a trabajar lo que es la práctica corporal conocida como el deporte. Entonces, pues, hay que decir que es de carácter formal. Y entonces, esta vez voy a trabajar lo que es el fútbol y algo muy básico que es el golpe con borde interno. Entonces, ¿qué es el borde interno? Este pedazo. Con este pedazo hay que golpear el balón. Muchas veces, pues, al principio lo confunden, empiezan a golpear el balón, pero con la punta del pie. Y ese no es el gesto correcto. El gesto correcto es con el borde interno o borde externo. Pero el borde externo lo dejamos para otro video. Entonces, vamos a trabajar con este balón y la pared. Entonces vamos a golpear, que regrese, otra vez golpeamos, que regrese, golpeamos, que regrese, golpeamos, que regrese. Cuando entro en el cuarto de visitas, acá pues voy a explicar el concepto de juego, ¿no? Que es una práctica corporal, otra práctica corporal. Este es de carácter mixto, es decir, puede ser formal o informal. Y el juego que acá tengo preparado consiste en tomar un ping-pong, preferiblemente de los que se utilizan en tenis de mesa, aunque pues puede ser también utilizado uno normal. Vamos a utilizar vasos desechables, los llenamos un poco de agua y la idea, pues, por el espacio no me puede hacer más lejos, pero la idea es que haya vasos a este lado y hay una persona a este lado y otro que ya esté en el lado que yo estoy y yo debo tener mis vasos. Entonces la idea es que con el ping-pong por turnos va a intentar lanzar y encestar. Entonces, si encesto, el vaso que encesté lo tiene que sacar el jugador de allá, ¿no? Queda fuera el vaso y entonces el primero de los dos que deje sin vasos al otro jugador queda eliminado y pues gana el que tenga más vasos. Entonces la siguiente práctica corporal sería el ejercicio físico, ¿no? Después, como todos saben, es de carácter formal, es estructurado y organizado. Entonces, para esta práctica vamos a utilizar una banda elástica y primero, entonces, para el primer ejercicio vamos a pisarla más o menos en la mitad. Con las manos agarramos los extremos y este es un ejercicio de bíceps, este músculo. Entonces la pisamos con fuerza y vamos a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esta sería una serie de 10. La idea con este ejercicio es hacer 3 series de 10. Ahora entonces vamos a mostrarles el siguiente ejercicio. Voy a coger la liga de esta forma. Entonces yo apoyo en mi espalda y vamos a llevar las manos con los extremos al centro y solo vamos a bajar los antebrazos. Entonces todo lo que es este pedazo del brazo baja, pero este otro se queda quieto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Acá trabajamos lo que son los tríceps, entonces pues este ejercicio lo que hicimos es un ejercicio de tonificación